Una explosión en un almacén de pirotecnia en Puebla deja hasta el momento 12 muertos y 30 heridos. La PGR presenta nuevos avances sobre el caso Ayotzinapa. Padres pidieron que el área de aplicación del LIDAR sea ahora, y esto es mucho más extenso, en una zona de aproximadamente 60 kilómetros cuadrados. Eso es lo que México requiere ante el momento que vivimos. Un momento en el que estamos llamados a dar lo mejor de cada una y cada uno de nosotros. El secretario de Gobernación llama a la unidad nacional ante las adversidades que enfrenta el país. Enfrentamiento entre ladrones de combustible y elementos de la Policía Federal ahora en Veracruz. La Secretaría de Hacienda trabajará con Pemex para enfrentar el robo de combustible. Parte de esta estrategia de reconocer que el robo de combustible vulnera no solamente la salud de Pemex, sino la capacidad de recaudación de la Secretaría. Renuncia la vocera de la Procuraduría de la Ciudad de México por los tuits publicados sobre el caso de la joven hallada muerta en Ceú. Dictan prisión preventiva al diputado suplente Enrique Tarín. Detienen a exfuncionaria de Quintana Roo acusada de desempeño irregular de funciones públicas. Avala la Suprema Corte de Justicia que se aplique prisión preventiva a los menores de edad. A un día de ganar las elecciones presidenciales de Francia, miles protestan en contra de Emmanuel Macron. Vamos a activar una constituyente militar para profundizar la revolución militar bolivariana. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirma que va a activar una constituyente militar. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta la muestra Fiesta de Imágenes, color de la entidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Siempre es un gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura 14 grados centígrados en la capital del país. Y desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana, a Omar Cepeda. Omar. Muy buenos días, Pati, es un placer saludarte. Hoy es martes 9 de mayo de 2017, son las 9:32. Acompáñenos durante la próxima hora y media con lo más relevante de la información. Saludo con mucho gusto a Grisela Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana y nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. De nueva cuenta se registra una explosión en una casa donde se almacenaban juegos pirotécnicos. Esta madrugada ocurrió en la comunidad de San Isidro, en el municipio de Chilchotla, en Puebla. El saldo preliminar es de 12 personas muertas y por lo menos 30 heridas. Entre los fallecidos están 5 menores de edad. De acuerdo con las autoridades, un grupo de personas convivía en el lugar donde se guardaban los cohetes que se utilizarían para la fiesta parroquial el 15 de mayo. Un cohetón lanzado desde afuera provocó la explosión que derribó la construcción. A través del Twitter, el gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad, lamentó la muerte de estas personas en San Isidro, Chilchotla, e instruyó a la Dirección de Protección Civil y a la Secretaría de Salud de Puebla a atender a los heridos y también a dar el apoyo necesario. Esto acaba de suceder hace apenas algunas horas. Le mantendremos informado con la actualización de las víctimas y, por supuesto, información que se dé a conocer. En otros asuntos, la Procuraduría General de la República dio nuevos avances sobre la investigación en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Dijo que falta por detener a 7 personas implicadas entre civiles y policías. A petición de los padres se ampliará el área de búsqueda con alta tecnología. Los propios padres pidieron que el área de aplicación del LIDAR sea ahora, y esto es mucho más extenso, en una zona de aproximadamente 60 kilómetros cuadrados. Están por efectuarse precisamente esos vuelos y vendrá enseguida el análisis de las imágenes para poder establecer los puntos que habrá que ir a revisar de manera directa, pie tierra. Representantes de la PG reiteraron que el apoyo a los padres de los normalistas ha sido permanente. Pese al plantón que se mantiene afuera de la Procuraduría, las autoridades afirman que continúan abiertas al diálogo.
comprendemos y tenemos empatía y lo sabemos, el dolor de los padres, y queremos darle una respuesta a ellos. En este sentido, sabemos que lo más importante es la investigación y nos hemos concentrado en eso, en este tiempo. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo un llamado a la unidad nacional ante las adversidades que se enfrenta. Dijo, es necesaria la unión y no la división. Eso es lo que México requiere ante el momento que vivimos. Un momento en el que estamos llamados a dar lo mejor de cada una y cada uno de nosotros para avanzar en las aspiraciones e ideales que compartimos, para que nuestra unidad interior nos haga más fuerte ante los desafíos en el exterior, sembrando confianza y no encono, unión y no división, fraternidad y nunca confrontación. Ante la ola de violencia que se ha vivido en los últimos días, un contingente de elementos de la Policía Federal llegó a Reynosa, Tamaulipas, para reforzar la seguridad. Aunque no se dio a conocer el número de efectivos, se informó que pertenecen al área de operaciones especiales. Elementos de la Policía Federal se enfrentaron en Veracruz con ladrones de combustible. De acuerdo con las autoridades, los delincuentes intentaban rescatar a 2 de sus cómplices detenidos a bordo de una pipa con crudo robado. El saldo de este enfrentamiento fue un huachicolero muerto. Por cierto, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, informó que trabajará en conjunto con el SAT, Pemex y la PGR para enfrentar de manera integral el robo de combustible. Parte de estrategia de reconocer que el robo de combustibles vulnera no solamente la salud de Pemex, sino la capacidad de recaudación de la Secretaría, tanto en la vertiente de elevación del IEPS como en la vertiente de elevación fiscal, y ciertamente es un fenómeno que implica descomposición del tejido social e implica también ingresos para la delincuencia organizada. Elena Cárdenas renunció a su cargo como titular del área de comunicación social de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, luego de la serie de tweets que emitió la Procuraduría en torno a la joven Lesbi Berlín, cuyo cuerpo fue encontrado en Ciudad Universitaria el pasado miércoles. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, recibió y aceptó la renuncia de quien estaba a cargo de la comunicación social de la Procuraduría capitalina. El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue encontrado en la cantera del Club de Fútbol Universidad, es decir, en el predio que ostenta, muy cercano a otra zona, a otra delegación, a otra colonia de esta que se llama La Cantera, y es donde entrenan los Pumas. De acuerdo con directivos de este club deportivo, el hallazgo se hizo en un lago ubicado en la zona oriente de La Cantera, que colinda con la colonia Santo Domingo, al sur de la capital del país. La máxima casa de estudios emitió un comunicado donde aclaró que el cuerpo de este hombre no fue encontrado dentro de Ciudad Universitaria. Se dictó prisión preventiva al diputado suplente Antonio Enrique Tarín, colaborador de César Duarte durante la administración en Chihuahua. Se aclaró que está acusado de desviar 120 millones de pesos. La audiencia de vinculación a proceso será el 12 de mayo a las 9 de la mañana. Fue detenida la ex subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de Quintana Roo, Paulina García Achach, acusada de desempeño irregular de funciones públicas. Sin embargo, horas después salió libre bajo fianza tras dejar 6 propiedades en garantía. Por otra parte, Mauricio Rodríguez Marrufo, quien fuera secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda durante la administración de Roberto Borge, fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva, así como embargo precautorio de bienes. Esto por otorgar subsidios de hasta 75% en la compra de terrenos, beneficiando a familiares y amigos del exgobernador. Por cierto, 2 ciudadanos españoles presuntamente implicados en un fraude millonario con el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, fueron detenidos en Madrid. Se presume que obtuvieron un lucro indebido al vender por duplicado un inmueble de 16 lotes y obtuvieron ganancias de por lo menos 25 millones de dólares. Vamos a hacer una pausa. Le recuerdo que está usted viendo México al Día.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que jóvenes de entre 14 y 18 años sí podrán recibir prisión preventiva cuando sean acusados de un delito grave. Los magistrados desecharon una acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la que calificaba como una violación a sus derechos si se les encarcela antes de ser declarados culpables. La Corte argumentó que en la Constitución no hay prohibición expresa de que los adolescentes sean sujetos a prisión preventiva. En Yucatán, el presidente Enrique Peña Nieto asistió a la inauguración de una planta del Grupo Modelo que tuvo una inversión de 8.500 millones de pesos. Con ella, México se consolida como el cuarto país productor de cerveza en todo el mundo. Bueno, ahí el presidente Peña Nieto afirmó que la generación de riqueza es la mejor forma de combatir la desigualdad y la pobreza. Hay que repartir si no se produce y si no se genera. Y eso es lo que México ha venido consolidando y alcanzando en los últimos años. Por eso, mi reiterado llamado a no dejarnos caer en las salidas fáciles. Sí es cierto que somos un país que todavía tiene problemas, rezagos, como ocurre a cualquier nación. Agregó que no hay país en el mundo que no enfrente problemas colectivos. El esfuerzo conjunto entre el gobierno y sociedad es la clave para erradicarlos. No perdamos rumbo. Mantengámonos, creo yo, en esta conciencia colectiva de lo que importa al mundo y de lo que importa a los mexicanos. Queremos desarrollo, queremos crecimiento, queremos combatir la pobreza y es generando riqueza. Es haciendo de México un país cada vez más confiable. El líder de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, Tom Danaue, pidió al presidente Donald Trump que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte sea rápida. Calificó al Telecán como una relación próspera y de gran valor para el bienestar económico de la Unión Americana. Asimismo, resaltó la importancia de evitar el regreso a tarifas altas y barreras comerciales porque dijo, pondrían en riesgo los 1.3 billones de dólares que cruzan la frontera anualmente gracias al tratado, así como a millones de trabajos estadounidenses. El líder del organismo empresarial más grande del mundo afirmó que el acuerdo debe mantenerse como trilateral. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, informó que la próxima semana va a viajar a Washington para reunirse con las autoridades de Estados Unidos. Dejó en claro que México sigue firme y no se va a paralizar frente a la renegociación del Telecán. El mensaje claro es: no vamos a paralizarnos frente al reto que tenemos en la renegociación en Washington del Tratado de América del Norte. México seguirá adelante. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, también se reunió con la comisaria de Comercio de la Comisión Europea, Cecilia Malmström. Reafirmaron de esta manera su intención de concluir este año la actualización del acuerdo global entre México y la Unión Europea, enviando así un mensaje en favor del libre comercio como motor del desarrollo. Asimismo, destacaron la importancia de contar con un instrumento que permita hacer frente a los desafíos del contexto internacional y que abra nuevas oportunidades en la relación entre ambas partes. México podría responder con la llamada política espejo si el gobierno de Estados Unidos cumple con su amenaza de imponer aranceles a productos mexicanos, entre ellos el azúcar. Y el punto de vista del gobierno mexicano es total apoyo a los productores de azúcar en nuestro país. Nos producimos aproximadamente 6.1 millones de toneladas de azúcar. A Estados Unidos estamos exportando alrededor de 1 millón de toneladas. Pues el gobierno federal, de manera muy enérgica, estaría también considerando gravar algún producto de los Estados Unidos en una política espejo, porque nuestro trabajo está en defender a los nuestros y defender también principios de competitividad. Vanessa Rubio, subsecretaria de Hacienda, y los directores de Bancomext, Francisco González, y de ProMéxico, Paulo Carreño, iniciaron una gira de trabajo por Japón. Se reunirán con funcionarios de los bancos de Tokio y japonés para la cooperación internacional, así como con representantes de las firmas Mitsubishi, Mitsui, Nippon Steel, entre otras importantes compañías. Recordemos que Japón es el tercer socio comercial de México y el principal inversionista asiático en nuestro país.
El Instituto Electoral del Estado de México confirmó que no habrá cambios sensibles en el formato del segundo debate entre los candidatos a la gubernatura, que está programado para hoy a las 8 de la noche. Solo se propone algún movimiento de cámara para hacer más dinámica la transmisión, pero la asignación de tiempos y el sorteo de las participaciones serán iguales que en el primer debate. El candidato del PRD, Juan Cepeda, consideró que el formato es acartonado y adelantó que no va a atacará a los contrincantes. Josefina Vázquez Mota del PAN dijo que en este encuentro se va a enfocar en posicionar sus ideas. Alfredo del Mazo del PRI se pronunció por las propuestas más que por descalificaciones. Delfina Gómez de Morena dijo que está lista para desarrollar una estrategia de contraataque. El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su propuesta para que el PRD y el PT declinen a favor de su partido, Morena, en el Estado de México. De lo contrario, dijo, no habrá alianza en el 2018. En el Estado de México en estos días no hay un deslinde de el PRD, del PT, del Movimiento Ciudadano. No va a haber ningún compromiso hacia adelante. En el 18 no vamos a ir con ellos. No es de que pasan las elecciones del Estado de México y luego hablamos. Ya no. Diferentes líderes perredistas reaccionaron a estos comentarios. Carlos Navarrete aseguró que el tono utilizado por López Obrador dinamita cualquier acuerdo. El vicecoordinador de los diputados del PRD, Jesús Zambrano, también lamentó las formas del líder de Morena. Pero son sus moditos, son sus formas de insolencia, de falta de respeto en el trato entre dirigentes y entre partidos políticos. Prácticamente los llamo a que se rindan, a que entreguen la plaza, en favor de una candidata que en todos los debates ha demostrado que trae muy poco en la cabeza. El candidato del PRD al gobierno del Estado de México, Juan Cepeda, también criticó la petición de López Obrador. Nosotros insistimos desde el inicio en una coalición, pero hoy escuchamos del otro lado pues descalificaciones, minimizarnos, etcétera. Pero ahorita eso de que o están conmigo o están contra mí, creo que son argumentos fuera de tono. Aseguró que no va a declinar en favor de Morena, pero que la propuesta hecha a Delfina Gómez sobre debatir para elegir al candidato de izquierda sigue sobre la mesa. La dirigencia nacional del PAN presentó una denuncia de hechos ante la FEPADE en contra de Delfina Gómez. Esto por el presunto desvío de recursos por 36 millones de pesos cuando era alcaldesa de Texcoco. Los panistas afirmaron que quitarle dinero a los trabajadores del municipio entre 2013 y 2015 se podría calificar como delincuencia organizada. Por ello aseguran que Delfina Gómez debería separarse de la candidatura. En Coahuila, el Instituto Electoral dijo que por primera vez en la historia el Estado supera los 2 millones de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. También será la primera vez en que los coahuilenses que estén en el extranjero podrán votar en una elección a gobernador. Que no se pierda esta noche a las 8 el debate entre los candidatos del Estado de México, el segundo y último. Vamos a otros asuntos. La Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó la promulgación de la ley SB4 en Texas, allá en los Estados Unidos. Dijo que tendrá efectos negativos para la comunidad mexicana que viva o visite este estado. Le recuerdo que esta iniciativa permitirá a la policía cuestionar la condición migratoria de cualquier persona durante un arresto, detención u operativo de rutina. Asimismo, el gobierno estatal podrá imponer sanciones a autoridades locales y universitarias que no colaboren con los agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. La Cancillería mexicana destacó que este tipo de medidas criminalizan aún más el fenómeno migratorio y fomentan actos de discriminación racial. El UNICEF informó que más de 13.700 niños y adolescentes mexicanos fueron repatriados de Estados Unidos durante el 2016. En 70% de los casos eran menores que viajaban sin compañía de adulto. También en ese lapso se detectaron más de 40.000 detenciones de menores extranjeros, la mayoría originarios de Guatemala, Honduras y El Salvador. El UNICEF destacó que los niños migrantes e indígenas son los más vulnerables.
Vámonos a la información internacional. Una escuela al norte de Denver, Estados Unidos, fue cerrada como medida de precaución tras recibir diferentes amenazas a través de las redes sociales, luego de que los alumnos rompieron una piñata con el rostro de Donald Trump. El maestro que permitió este hecho como parte de la celebración por el 5 de mayo fue suspendido, mientras que las autoridades investigan el incidente. La fiscal de los Estados Unidos, Sally Yates, aseguró que informó a la Casa Blanca que el ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, mintió sobre su relación con el gobierno de Rusia. Además, advirtió sobre el riesgo de que fuera chantajeado por el Kremlin. Esto era un problema no solo porque creíamos que los rusos sabían esto y tenían pruebas sobre esta información. Esto generó una posición comprometida, una situación en la que el asesor de seguridad esencialmente podría ser chantajeado por los rusos. Vámonos hasta Europa, al país de moda y al hombre de moda. Emmanuel Macron ya tuvo su primer acto público tras ganar las elecciones presidenciales en Francia. Acompañó al actual mandatario galo, François Hollande, a un evento para conmemorar 72 años de la victoria aliada frente a la Alemania nazi. Se realizó en el Arco del Triunfo, donde depositaron una corona de flores en la tumba del soldado desconocido. Por cierto, de acuerdo con medios franceses, la ceremonia de traspaso de poderes se realizará el próximo domingo, mismo día en que Macron anunciará su gabinete y a quién será su primer ministro. Mientras tanto, miles de manifestantes se reunieron en la Plaza de la República de París para expresar su rechazo al triunfo de Macron, el presidente más joven de la historia moderna de Francia. También en Francia, las autoridades realizaron un operativo policíaco en la principal estación ferroviaria de la capital, París Norte. De acuerdo con el diario Le Parisien, buscaban a 3 sospechosos peligrosos. Esto ocurrió a las 11 de la noche, tiempo local, cuando la estación fue desalojada. De Europa nos vamos hasta Sudamérica. En Venezuela, fuerzas antimotines impidieron con bombas lacrimógenas una marcha de miles de opositores que pretendían llegar al centro de Caracas en rechazo a la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. Más tarde, el mandatario afirmó que va a activar una constituyente militar para reforzar la unión de la Fuerza Armada Nacional. Vamos a activar una constituyente militar para profundizar la revolución militar bolivariana adentro del corazón mismo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En medio del caso de corrupción de la Rasputina, así se llama, que llevó a juicio y a la cárcel a la expresidenta Park Geun-hye en Corea del Sur, hubo elecciones presidenciales. Hasta el momento la ventaja la mantiene el liberal Moon Jae-in. Le siguen el centrista Ahn Cheol-soo y el conservador Hong Joo-pyo. El pasado fin de semana se realizó el concurso de oposición a cargos con funciones de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica en educación básica. Participaron casi 37,000 docentes de 30 estados, es decir, 86% de los convocados. Lo que estamos viendo, más que con palabras, sino con hechos, es que vamos avanzando con la reforma, con el nuevo modelo educativo, escuchándonos, avanzando, y me parece que todo esto son muy buenas noticias para el país. De las 30 entidades federativas participantes, Campeche, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo y San Luis Potosí tuvieron una participación igual o mayor al 90%. La jornada se realizó sin contratiempos. En Hermosillo, Sonora, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, presentó la nueva imagen institucional del Tecnológico Nacional de México. Destacó que esta institución es la más grande de Iberoamérica, con 580,000 alumnos, 100,000 de ellos integrados en este gobierno. Pero no solo estamos hablando de la institución de educación superior más grande de Iberoamérica, que impulsa como ninguna otra la movilidad social, sino también la que tiene una de las tasas más efectivas de empleabilidad. El 80% de sus jóvenes, entre los últimos meses de su carrera y los primeros 6 meses después de haber concluido la carrera, encuentran un empleo. Por otra parte, el secretario Nuño aseguró que en lo que respecta a la SEP ya no tienen dobles negociaciones salariales. La negociación salarial únicamente es con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, eso lo saben todos los gobernadores, lo sabe todo el sindicato, es una negociación únicamente. Lo que estamos buscando es continuar con el diálogo para que podamos continuar, por supuesto, escuchando diversos puntos de vista y que pueda seguir avanzando el nuevo modelo educativo.
En otros temas, más de 4.600.000 contribuyentes cumplieron con su declaración anual, cifra 13% mayor a la registrada el año pasado. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que cada vez son más las personas asalariadas que presentan esta declaración aun cuando no están obligados. Este año así lo hicieron casi 2,5 millones de contribuyentes. Esto, dijo, se ha traducido en devoluciones a su favor. Se le ha devuelto ya a 2.096.000 contribuyentes que presentaron en tiempo su declaración. Se les han devuelto 17.351.560.000 pesos. En promedio, 8.279 pesos por persona. Reconocemos que nos queda todavía un saldo pendiente de procesar. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Cotwell, dio a conocer las bases de licitación de la tercera subasta eléctrica. A través de esta se va a comprar energía, potencia y certificados de energías limpias. En la práctica, esto significa que se abren las posibilidades para que los grandes consumidores de energía adquieran la electricidad limpia directamente con los generadores, lo que incentiva la competencia y la posibilidad de obtener mejores costos. Para ello, los interesados deberán inscribirse ante el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, que tras un proceso de evaluación los registrará como compradores potenciales. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta primera media hora. Nosotros vamos a nuestro primer resumen, un corte y regresamos. Los propios padres pidieron que el área de aplicación del LIDAR sea ahora, y esto es mucho más extenso, en una zona de aproximadamente 60 kilómetros cuadrados. La PGR presenta avances en el caso Ayotzinapa. Aún falta por detener a 7 personas. Explosión en depósito de pirotecnia en Puebla deja más de 10 muertos y 30 heridos. Parte de la estrategia de reconocer que el robo de combustibles vulnera no solamente la salud de Pemex, sino la capacidad de recaudación de la Secretaría. La Secretaría de Hacienda trabajará en conjunto con el SAT y Pemex para evitar el robo de combustible. Renuncia la vocera de la Procuraduría Capitalina por la polémica de los tweets en el caso de la joven hallada muerta en CEU. Cuerpo encontrado en la colonia Cantera no está en las instalaciones de Ciudad Universitaria. Más adelante, 7 autores mexicanos figuran en la lista de los 39 mejores escritores de ficción. Juventus y Mónaco definen al primer finalista esta tarde de la Champions League. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz reportó niveles históricos en producción y exportación durante abril. Se fabricaron más de 228,000 unidades, 3.2% más que en el mismo mes pero del 2016, mientras que las exportaciones crecieron, escuche usted, esto es una cifra importante, 16.1%, alcanzando más de 228,800 vehículos que fueron exportados al extranjero. En el acumulado del primer cuatrimestre del año, la producción aumentó 13.6% con respecto al año pasado y las exportaciones subieron 14.6%. Precisamente hablando del buen momento que pasa la industria automotriz mexicana, la armadora coreana Kia anunció que el modelo Río Sedán, que fabrican en la planta de Pesquería, Nuevo León, fue seleccionado para exportarse a 65 países de Latinoamérica, Asia, África y Medio Oriente. Esto como parte de sus planes para diversificar su división de subcompactos, coches subcompactos orientados precisamente a los Estados Unidos. El secretario de Agricultura, José Calzada, asistió al evento Flores para Mamá, enfocado a promover los productos de los floricultores mexicanos. Me pasaban las cifras de rosas, producimos 1.300 millones de rosas al año. 1.300 millones de rosas al año. Y todo lo que tiene que ver con la producción de flor a nivel nacional, hay cerca de 1 millón de personas que están vinculadas con este propósito. Este tipo de eventos lo que hace es detonar atención con respecto a un sector estratégico en nuestro país, que es la flor, y decirles a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que vengan
que vengan a conocer, que vengan a comprar flores, que vengan a platicar con los productores. La verdad, hoy nos sentimos muy complacidos de tener aquí en el estudio de México, allí en la Ciudad de México, a representantes de la Universidad de Guadalajara. Esta mañana está con nosotros Sergio Aveláez. Él es director, él es representante de un proyecto musical muy importante que estábamos hablando precisamente antes, que se compara a la Feria Internacional del Libro, por ejemplo, de Guadalajara, a importantes festivales internacionales también en México, por ejemplo, de cine. En este caso es un evento dedicado a la música, tiene 3 años, y qué mejor que tú que estés aquí. Te damos las gracias por hacer el viaje desde Guadalajara hasta, por supuesto, la Ciudad de México para platicarnos de este importante evento musical. Muchas gracias, Sergio. Pues no, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues como te contaba, es un proyecto de la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara tiene una tradición bastante importante en fomentar las industrias creativas. Lo ha hecho con la Feria del Libro, lo ha hecho con el Festival de Cine y ahora lo está haciendo con la Feria Internacional de la Música, que este año pues digamos cumple su 3ª edición como enfocada hacia los profesionales, en donde tenemos una serie de charlas, conferencias, talleres. Viene gente muy importante de la industria. Tenemos como invitado especial a Alemania, que viene encabezado por el Festival Reeperbahn y apoyado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. Vienen con una delegación de profesionales, de directores de festivales, agencias de booking y un montón de gente que viene a generar puentes con el contenido mexicano y latinoamericano. Sergio, platícanos los detalles, ¿dónde se lleva a cabo esta exposición de música? ¿Quiénes están invitados principalmente a asistir? Sabemos que, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara se ha enfocado muchísimo en impulsar proyectos, ya nos decías tú de por ejemplo, la Feria Internacional del Libro, ¿no? En este caso la música, a apoyar proyectos culturales que por fortuna han tenido un gran impacto entre la sociedad. Sí, bueno, pues el programa de actividades es muy amplio. Tenemos actividades hacia el público, actividades que son de carácter gratuito. También tenemos actividades de pago, tenemos conciertos en donde tenemos cerca de 30 bandas latinoamericanas. Entre ellas está Luciano Superville, que hacía parte del proyecto Bajo Fondo, Campo, que también hacía parte de este proyecto, Gaby Moreno de Estados Unidos, Edson Belandia. Bueno, son como un montón de talentos latinoamericanos, artistas de Brasil, de Chile, de Argentina, de Ecuador y por supuesto de México. Además de eso vamos a tener una serie de conferencias en donde vamos a tener invitados tan importantes como el presidente de los Latin Grammy, Gabriela Baroa, Tweety González, productor de Soda Stereo, Eduardo Cabra, visitante de Calle 13, bueno, como un montón de oportunidades para aprender, reflexionar y encontrarnos para pensar el futuro de la industria de la música. Algo espectacular esto que estás comentando, los invitados, esta invitación, esta 3ª edición. La filosofía, el objetivo de este festival, de esta fiesta musical, ¿cuál es al invitar los músicos? Es decir, ¿se abre a cualquier tipo de estilo musical, a cualquier estilo de grupos o de solistas musicales, o tiene algunos parámetros para seleccionar e invitar a los músicos? Vale, pues realmente el parámetro principal ha sido la calidad y la pertinencia en el mercado internacional, ¿no? Como hicimos una selección de entre más de 600 propuestas que presentaron una aplicación para ser parte como de estas muestras artísticas, de estos conciertos que tiene la feria. De esas 600 propuestas se seleccionaron 30 y pues así fue un poco que se seleccionó este talento. El principal parámetro es la calidad, aunque también por las características del mercado mexicano hay mucho contenido enfocado en el mercado, en el género alternativo, rock alternativo, todo lo demás. Y ahora sabemos que pues México es un país muy musical, ¿no? Históricamente es un país muy ligado a la música y estamos viendo ahí a los diversos grupos participantes. Vienen de muchos países, ¿verdad? Además, por ejemplo, del invitado especial llegan propuestas de otros países. Sí, pues mira, realmente pues retomando un poco lo que decías, que México es un país musical. México es un país que tiene una oportunidad muy grande alrededor de las industrias creativas y la música es un
porcentaje muy importante que genera empleos, que genera economía dentro de estas industrias. O sea, Ernesto Piedras presentaba un artículo hace poco en Forbes que decía que más o menos el 7.4 del PIB de México hace parte de estas industrias y que tiene un potencial de crecimiento enorme. Y de este 7.4, casi el 44% pertenece a la industria de la música. Tenemos grandes festivales que son referente a nivel internacional, tenemos empresas que pues son también referente a nivel internacional, entonces México sin duda es un referente no solo latinoamericano sino mundial para la industria de la música, y por eso es que un evento como la FINPRO, un evento musical en FINPRO que se da en México, que se da en Guadalajara, trae a gente de muchos países, que no solamente vienen pues digamos, las presentaciones artísticas, sino que también viene gente interesada en generar vínculos y negocios con México. No, además la importancia del centro cultural que se está convirtiendo, la ciudad de Guadalajara, la cual queremos mucho, es algo impresionante. Cuando tengo la oportunidad de ir voy, es algo que realmente disfruta mucho uno, pero se vive esa cultura, ¿no? La Feria Internacional del Libro, la Feria Internacional de Cine, ahora está este evento internacional de música. Realmente Guadalajara se está volviendo en un epicentro internacional de la cultura en general, no solo del fútbol, además de lo que ya decía hace unos momentos, Bueno. que ahorita estamos concentrados en estos festivales. Realmente es algo que vale la pena subrayar. Sin duda, ¿no? Guadalajara creo que por lo menos en el Bajío se ha convertido en un faro cultural. Ahorita también vienen proyectos tan importantes como el Centro Cultural Universitario, que se va a inaugurar a finales de este año, en fin, pero digamos que también se está convirtiendo en un productor de contenido bastante interesante de música, bandas como que una nueva generación de bandas en México viene también de Guadalajara. Tenemos en FINPRO bandas como Baltasar, como Fanco, han pasado bandas como Porter, Caloncho, Leiden, que son bandas que han estado creciendo mucho en la escena nacional y en algunos casos internacional. Entonces, pues esperamos que no solamente bandas de Guadalajara, sino de todo México, que este año tenemos una representación bastante fuerte del norte de México, bandas como San Pedro el Cortés o como Ramona van a estar ahí en Guadalajara, entonces pues creemos que va a ser una plataforma para todos. Tremendo. Excelente. ¿Cuándo comienza, dices? Estamos del 25 al 28 de mayo y bueno, pues para cualquier información o ampliar la información sobre este evento, pueden visitar nuestro sitio web que es www.finguadalajara.mx. Ahí está toda la información sobre la programación, las maneras de participar, y bueno, pues las maneras también en que van a encontrar muchos conciertos para divertirse. Excelente, Sergio Arbeláez. Pues muchas gracias, antes que nada, por haber venido de Guadalajara a hablar de este interesante evento, y mucha suerte. Nos toca visitarlos ahora. Pues los esperamos allá en Guadalajara y esperamos a toda la audiencia que nos pueda visitar. Muchísimas gracias, Sergio. Un placer tenerte por acá. Vamos ahora a las breves del país. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció la valentía y fuerza de la Policía Federal. Asimismo, agradeció las labores que realizan para mantener la seguridad de nuestro país. Por encima de otros que no lo saben ver y que no lo saben apreciar. Nosotros sí sabemos lo que hacen. Nosotros sí saben todo lo que le ponen de corazón, de valentía, de fuerza para cuidar a las y a los mexicanos. Por eso es que quienes les damos las gracias somos nosotros a ustedes. La Secretaría de la Defensa Nacional y el gobierno de Guanajuato colocaron la primera piedra para construir las instalaciones de una brigada de la Policía Militar. Contará con 3.200 elementos y entrará en vigor en 2018. El general Salvador Cienfuegos Cepeda destacó la importancia de que los tres niveles de gobierno inviertan y apuesten por la seguridad de los estados y municipios. Sin seguridad no hay nada. Es importante que todos los gobiernos federales, estatales y municipales tengan que darle la atención, la importancia de vida a la seguridad. Patrullas de la Ciudad de México reforzarán la vigilancia en la UNAM y en zonas aledañas. Esto forma parte de un acuerdo entre Enrique Graue, rector de la máxima casa de estudios, y Patricia Mercado, secretaria de Gobierno de la capital del país. Asimismo, acordaron que se incorporarán especialistas en equidad de género a las investigaciones sobre la muerte de Lesbio Osorio, a fin de dar mayor transparencia y certidumbre en el esclarecimiento de los hechos.
Y bueno, pues también tenemos en el estudio, lo cual es un placer como cada martes, Francisco Abundis, director de Parametría. Hoy se celebra el segundo debate. Nosotros presentamos una encuesta hace prácticamente pues una semana y pico antes del primer debate en el Estado de México. Y bueno, pues se reflejaron unos resultados. Hoy se han movido estos resultados. Paco Abundis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario. ¿Qué novedades nos traes en esas gráficas? Pues mira, yo creo que es muy importante para los candidatos la posición en la que llegan y estas últimas mediciones. Ayer yo creo que fue un día en que se concentraron buena parte de estas publicaciones, creo que no había pasado antes, si no me equivoco fueron 4 o 5. Y yo creo que es importante distinguir las características incluso metodológicas de algunas de estas mediciones. En la mayor parte de ellas dan como líder en las encuestas a Alfredo del Mazo. Eso no ha cambiado de manera fundamental, salvo 2 mediciones, una de Reforma y otra de Consulta, que con décimas prácticamente de punto dieron a Delfina arriba prácticamente una semana después del debate. Aparecieron el lunes siguiente al martes que se realizó. Lo que se publicó ayer pone otra vez a Alfredo del Mazo con diferentes porcentajes en el liderazgo. Solamente hay una que difiere, es importante señalarla, una que se publicó en el diario 24 Horas, que yo creo que es la más cuestionable en términos metodológicos, por una razón muy sencilla. Ellos hacen una muestra mixta en la que entrevistan gente en sus hogares y gente en lugares de afluencia respecto a la sección electoral, pero esto hace muy difícil controlar a quién se está entrevistando. Claro. Si la gente que se está entrevistando es, o por lo menos no dice que tengan un control, que sea gente que vota en ese distrito, y es muy difícil también la supervisión. Y fíjate, Paco, que en referencia a lo que comentas, 24 horas exactamente del día de ayer pone a Delfina más 7 puntos del día de ayer sobre Alfredo del Mazo, a partir de esta explicación. Pero hoy publican otra, hoy 9 de mayo, publican otra que ponen precisamente a Alfredo del Mazo 43.80%, claro, con otra casa encuestadora, y a Delfina con el 21.71%, también una diferencia muy Así es. rara, ¿no? En términos en lo que pero podrían ser las coincidencias y las diferencias es que 3 de estas mediciones pondrían en un empate técnico a el candidato del PRD, Juan Cepeda, junto con Josefina Vázquez Mota, lo cual al parecer coincide en las mediciones que hay una pérdida de preferencia por la candidata de Acción Nacional. Hay que recordar que Acción Nacional llegó en su punto más alto, lo veremos en algunos gráficos si tenemos oportunidad. Llegó en su momento más alto en 1999, quedó a 7 puntos. Este es el gráfico que se ve un poco saturado porque reúne todas las mediciones. La línea roja es claramente la que tiene al PRI. Si vemos la mayor, digamos, la otra tendencia que capturan prácticamente todas estas mediciones, este ejercicio que ya lo hemos presentado aquí, que se conoce como Poll of Polls, como la encuesta de encuestas o la reunión de diferentes mediciones, si ven, nos ayuda a ver como tendencias genéricas donde se coinciden o donde difieren estas mediciones. Entonces tenemos una línea roja que es la que prácticamente se mantiene de manera muy horizontal. Que es la que se está viendo ahorita en pantalla. Que es la del PRI, exactamente, ¿no? Esas son tal vez más claras, ¿no? Si separamos la primera gráfica por digamos, por partido político, si ven prácticamente desde febrero del 17, varía en un rango de 28 en el mínimo para Alfredo del Mazo, el candidato del PRI, o 32 en el máximo. Si ven, hay mucha coincidencia en que da la impresión de que se ha sostenido el PRI como partido, no ha caído. En el siguiente gráfico veríamos el crecimiento de Morena, que es bajo cualquier término, pues digamos, nuestro fenómeno electoral de la temporada, por llamarlo así, no solamente en el Estado de México, sino a nivel nacional. No tenemos un antecedente de un partido que con tan reciente formación o integración o registro esté liderando, dirían distintas mediciones nacionales.
hoy las mediciones, y en el Estado de México, si vemos ese último punto que se ve ahí, es un dato que diríamos está fuera de rango o es anormal. Nadie había medido, no es porque no pueda pasar, no es porque no esté pasando, simplemente no coincide con el resto. No lo hace necesariamente un mal dato, ¿no? Y aquí un punto interesante, el crecimiento que tú estás hablando de Morena con Delfina en el Estado de México, indicaría, Paco, que el asunto de la recaudadora pues no le ha afectado a Delfina, ¿no? Da la impresión que no. Da la impresión por la de estadística. hecho, si no me equivoco, es en esta misma medición de 24 horas, o probablemente en la de... Aquí tengo la del día de ayer, traigo la del Universal, la del Heraldo de México, La Razón, El Financiero. Es la del Universal, perdón. La del Universal. Donde en algunas de las preguntas se menciona el escándalo. Y no da la impresión de que no son sustanciales los porcentajes de gente que estaría cambiando su opinión. Hay que recordar que este es un escándalo, digamos que si bien tiene orden nacional, se ubica en el estado de Veracruz. Sí, claro. Y si bien buena parte de la gente se ha enterado de él, pues afectaría en todo caso al virtual candidato a la presidencia de Morena, no necesariamente la candidata del Estado de México, claro. ¿No? Habría otros temas que podrían afectar a la candidata del Estado de México. Eso lo reporta Rodrigo de la Cera, hace una medición que no se publicó en ningún lado más que en su sitio de internet. Por eso se asume que pues ellos la patrocinaron, que es un tema aquí que hay que... todas estas mediciones, hay que decirlo, tienen que mostrar patrocinar. Claro. ¿Quién la pagó? ¿Quién la patrocinó? Obviamente una nota metodológica más amplia, y bueno, se asume porque aparecieron estos diarios que fueron ellos los que patrocinaron estas mediciones, ¿no? Dicho esto, creo que a veces es importante la lectura de las mediciones más allá del dato particular, las preguntas que las acompañan. Algo inusual, por ejemplo, en la medición de demotecnia, es que en las cualidades aparece casi en todas Alfredo del Mazo por delante de Delfina, que es muy contradictorio respecto a las mediciones de Reforma o de Consulta. Es importante ver estas diferencias porque ahí no habría coincidencia. Quizá lo que sí coinciden en general todas las encuestadoras es que ya es una batalla de dos. Así es, que lo planteamos en algún punto aquí hace tiempo. Lo pusimos como escenario Oaxaca, que podría ser uno muy dividido a 4, un escenario Veracruz, que podría ser uno dividido a 3, pero donde termina ganando un partido distinto al PRI, y que parece ser un escenario de 2, como bien señalas. La mayor parte de las mediciones plantean la caída de Josefina, el empate con Juan Cepeda, y prácticamente quedan dos líderes, y la distancia entre primero y segundo lugar es muy cercana, varía. Creo que la más amplia de las recientes, también es importante decirlo, es la de Demotecnia, que pone hasta 5 puntos de diferencia, y la más cerrada es una que se parece al Financiero, que serían 3 puntos de diferencia. Sí, el Universal de ayer. Como lo reporta en números, lo que llamamos brutos o efectivos, parece que la diferencia es de casi 2 puntos, ¿no? Que sigue siendo empate técnico, ¿no? Así Paco? es. Finalmente... Es empate técnico. En términos estadísticos, gracias, Pati, tienes toda la razón, estamos en un empate técnico. Me gustaría regresar al gráfico anterior que pusieron oportunamente en la producción, pero que, digamos, este es el gráfico del PAN. Así es. Este es el dato que ven ahí, el segundo de izquierda a derecha, es lo que pasó en 2009. Es el mejor momento de Acción Nacional. El exgobernador Montiel obtuvo 42 puntos de preferencia con el PRI y sus aliados, y Acción Nacional obtuvo 35. Este es el escenario como antecedente histórico más cerrado que hemos tenido en este estado. 35 puntos contra 42, por lo tanto estamos en un momento inusual. Claro. ¿No? Pero si ven, se observa una caída de Acción Nacional, nada que no corresponda a sus históricos, también hay que decirlo. Digamos, en 2011 llegó a 12 puntos, en julio del 16 lo llegamos a registrar en 27. Si ven, esta caída que ha tenido relativa se ve mucho más clara
si la comparamos con las primeras mediciones de esta contienda, incluso antes de la nominación de Josefina Vázquez Mota, y hoy pues sí hay varios registros de 17 puntos, 16 puntos, pero quien la registra en 20 finalmente sería una caída de 4 o 5 puntos. Si pusiéramos una línea, sí vemos que hay una tendencia a la baja. Y finalmente la gráfica del PRD, que es obviamente la amarilla que vemos ahí. Sí. Esta, si ven, el nivel de crecimiento que presenta su candidato Juan Cepeda ha sido paulatino, con algunos picos, pero si pusiéramos también una línea tendencial ahí, veríamos que ha ido a la alza. Y pues este es digamos, parte de la argumentación que él tiene, lo escuchaba hoy en la mañana en una entrevista, donde sugiere que él no tiene por qué conceder su candidatura, sí cree que podría repuntar y es tan competitivo como Delfina, asumiendo que hay una alianza de las izquierdas. El último gráfico no es tan relevante, lo sería en todo caso por los independientes, que es un fenómeno que estamos observando, que vimos ya en el estado de Nuevo León con el actual gobernador, pero da la impresión que aquí le estaría quitando en general puntos a la oposición. No sabemos exactamente a qué partido, pero aquí estaría incluido el PT y otros partidos como los independientes. Claro. En resumen, yo creo que esto que estamos viendo aquí va a definir, como pasó en el debate pasado, las estrategias de los candidatos para ver cómo se van a comportar. Parece que en el debate pasado fue un poco masivo defensa y ataques, no había en particular alguien que no fue muy visible el candidato del PT en todo caso y tampoco la candidata independiente, daba la impresión que era un diálogo entre cuatro. Pues interesante y hay que estar al pendiente hoy del debate. Muchas gracias, Paco. Al contrario. Gracias por estar con nosotros. Vamos Elementos de la Policía Federal se enfrentaron en Veracruz con ladrones de combustible. El saldo de este enfrentamiento fue de un huachicolero muerto. Ante la ola de violencia que se ha vivido en los últimos días, un contingente de elementos de la Policía Federal llegó a Reynosa, Tamaulipas, para reforzar la seguridad. Hallan cuerpo de un hombre en las inmediaciones de la cantera de los Pumas. Detienen a exfuncionaria de Quintana Roo, acusada de desempeño irregular de funciones públicas en la administración de Roberto Borge. Detienen a 2 ciudadanos españoles presuntamente implicados en un fraude millonario relacionado con el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. Cierran primaria en Denver, Estados Unidos, por amenazas tras romper una piñata con el rostro de Donald Trump. Más adelante, Facebook toma acciones en contra de las noticias falsas en Reino Unido y en los deportes toda la actividad de los playoffs de la NBA. Ana Cristina Olvera está lista para llevarnos de viaje por las redes. Ana Cris, es un placer saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días, Omar, Pati, qué gusto me da saludarlos esta mañana. Y bueno, las noticias falsas y la información poco confiable que se comparte a través de las redes sociales sigue siendo un tema de amenaza, sobre todo frente a los procesos electorales. Pues ya vimos el ejemplo de lo que sucedió en Estados Unidos, donde las noticias falsas que se compartieron a través de las redes, pues sí probaron haber tenido una cierta influencia en el electorado. Y por esto, Facebook tomó acción en contra de las noticias falsas en Gran Bretaña. Esto ante las elecciones del próximo 8 de junio, las elecciones anticipadas a las que convocó la primera ministra Theresa May. La red social decidió ayudar a que los ciudadanos, los usuarios de la red, tengan las bases correctas para clasificar los contenidos que leen y de esta manera desechen las noticias que han sido manipuladas con el objetivo de influir en sus preferencias electorales. Y para ello Facebook publicó en la prensa británica una serie de consejos. Recordemos que pues allá los periódicos son muy leídos y ahí es donde publicó una serie de consejos para poder distinguir entre las noticias falsas y verdaderas. Como ejemplo del trabajo que están realizando al respecto, también anunció el cierre de miles de cuentas que promovían contenidos sin sustento.
Facebook pide a los usuarios que verifiquen los sitios de las publicaciones que leen a través de la red social. El director de políticas de Facebook en Gran Bretaña, Simon Milner, declaró que ya están pactando con otras empresas para que colaboren en el control de los contenidos que aborden el tema de las próximas elecciones, todo con el fin de evitar polémicas y confusión. Así que bueno, ahí está una acción muy concreta de esta red social ante las elecciones anticipadas en Gran Bretaña, pero recordemos que también las elecciones en Alemania se aproximan, así que pues estaremos viendo seguramente más actividad similar por parte de la red social Facebook y también Twitter y Google, como algunas otras plataformas. Y bueno, vengamos a nuestro país, porque aun cuando Elon Musk forma parte de la administración de Donald Trump como uno de sus consejeros, aquella que pues ha promovido la contratación de los ciudadanos estadounidenses y que bloquea el avance del extranjero en el país norteamericano, ellos pues en la administración Trump tienen el lema Buy American, Hire American, o comprar americano y contratar americano. La empresa Tesla de Elon Musk decidió cruzar la barrera y viajó hasta nuestro país en busca de personal, de ingenieros altamente calificados que se sumen a su nómina. Según información publicada por la agencia Reuters, Tesla inició ya con las entrevistas laborales para contratar a sus nuevos ingenieros, esto sobre todo en Guadalajara. La idea es expandir el número de personal que colaborará en la construcción del modelo 3 del primer automóvil asequible, pues se estima una producción de 500,000 unidades para el 2018, es decir, Tesla está bajando sus precios de manera considerable. Al momento la empresa ha evitado hacer declaraciones oficiales al respecto, sin embargo, uno de sus reclutadores evidenció el hecho al publicar la convocatoria en LinkedIn, y pues esto por supuesto ha provocado una ola de ingenieros que se están presentando en Guadalajara para poder tratar de conseguir una posición en esta empresa innovadora, en esta empresa que es pues la más importante y la más influyente en cuanto al automovilismo eléctrico y autónomo en el mundo, y que además es propiedad de Elon Musk, este magnate al que se le conoce como el Iron Man de la vida real, que además, pues bien sabemos, tiene su empresa espacial SpaceX, tiene Tesla, tiene SolarCity, con la cual pretende proveer de energía solar a los hogares de todo el mundo, etcétera. Un montón de proyectos que están revolucionando la tecnología, así que ya veremos si hay mexicanos que se unan a sus filas en la empresa Tesla. Y bueno, se reveló información, hablando del espacio, de algo que parece ser una misión espacial secreta de los Estados Unidos. Luego de permanecer 718 días en la órbita terrestre, es decir, poco más de 2 años, la aeronave X-37B regresó a la Tierra el pasado domingo en Cabo Cañaveral, Florida, pero lo hace en un total misterio. La Fuerza Aérea de Estados Unidos no ha manifestado interés en aclarar el propósito de esta misión y mucho menos revelar las pruebas que se recolectaron durante 2 años y que X-37B pues pasó en el espacio. La nave, que fue fabricada por Boeing en acuerdo con la Agencia de Proyectos e Investigaciones de Defensa Avanzada estadounidense, pertenece ahora al Pentágono y se especula que su propósito es el de espiar a otras misiones, por ejemplo, de la Agencia Espacial China, además de territorios como Corea del Norte, Irán, Afganistán y Pakistán. No obstante, nada de esta información ha sido confirmada o desmentida por alguna de las instituciones involucradas. Sin embargo, se difundió la información porque el avión, al regresar a la Tierra, hizo un gran estruendo que despertó la curiosidad de los locales y por supuesto también de los medios, quienes lograron conseguir esta información publicada, como por ejemplo que estuvo 2 años en la órbita terrestre. Ya veremos si se van revelando más datos acerca de esta misión de la Agencia Espacial Estadounidense y el Ejército. Y hoy es martes de hablar de nuestra plataforma México X, a la cual, como siempre, le hacemos una
invitación para que forme parte de ella. Esta plataforma es de cursos abiertos en línea y masivos. Está creada y promovida por la Secretaría de Educación Pública y por esta casa, la Dirección General de Televisión Educativa. Solo requiere entrar a la plataforma mexicox.gov.mx, dar de alta una cuenta gratuita, verificando que los datos sean correctos, porque estos datos también se pueden utilizar en caso de emitir un certificado que sea válido de que cursaste los estudios a través de la plataforma México X. Una vez activada la cuenta, todo está listo para navegar e inscribirse al curso que desee. Los cursos son para todos, están dirigidos para distintos niveles educativos y distintos intereses, y su principal objetivo es promover en los alumnos el aprendizaje y desarrollo de nuevas habilidades. Así que si usted es de las personas que gustan de aprender, México X es una excelente opción. No dejen de visitarla. Muy bien, Anita, muchas gracias. Y ahora le presento una excelente opción para acercarse a los misterios del universo. Esta es la nueva manera de mirar el cosmos. Se trata de la imagen renovada del planetario Luis Enrique Erro del Politécnico Nacional, que después de 10 años cuenta con una nueva tecnología de punta. El nuevo sistema, el más moderno que existe ahorita en el mercado, que es el Digistar 6. Y pues nuestras autoridades accedieron y el proyecto se llevó a cabo. Este sistema de proyección simula la sensación de estar dentro del universo. Lo que sí tenemos es un esquema envolvente, es decir, uno se sienta y la imagen que uno ve lo rodea a uno por todos lados. No solo está al frente, también está atrás, está a un lado, está arriba. Y nosotros podemos mover la cabeza y ver toda la imagen que está alrededor de nosotros. La ventaja de este sistema es que permite mostrar cualquier imagen controlados por 12 computadoras que proyectan un universo de píxeles en el domo. El sistema utiliza proyectores láser de 4K que en conjunto proyectan un 8K virtual. ¿Esto qué quiere decir? Que la imagen que nosotros podemos ver está formada entre 28 y 32 millones de píxeles, que son controlados por un juego de computadoras muy poderoso, 12 computadoras, cada una de las cuales es como 64 veces más grande que una computadora normal. En su domo hemisférico de 18 metros de diámetro ofrece un catálogo de 18 proyecciones sobre el sistema solar, las aportaciones de la NASA y los nuevos estudios sobre la vida en el planeta rojo. Su renovación es completa. Consistió fundamentalmente en cambiar el piso del planetario. Antes el piso del planetario tenía forma como un plato con una parte central, ahora es completamente horizontal. La disposición de las butacas es diferente, las butacas son muy reclinables, son especiales para planetario. Las del frente se inclinan inclusive 55 grados. Y la adaptación del sistema. El domo de proyección se le dio un mantenimiento al domo acústico, se oye excelente. El planetario Luis Enrique Erro, a quien debe su nombre en honor al astrónomo mexicano, quien hizo importantes aportaciones a la astronomía universal, es el primero que abrió sus puertas en México y el tercero más antiguo de América Latina. Abre sus puertas de lunes a domingo y tiene 7 funciones, de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. Reflexión con Cris Pando y su sección Sembrarte. Equilibra las emociones con la razón. El ser muy emocional te puede hacer perder el control fácilmente y asimismo usar demasiado la razón hace que nos volvamos insensibles y egoístas. Combina el desapego con desempeñar tu parte o bien tu función. Es muy importante llevar a cabo el trabajo personal y darle seguimiento. Leer, estudiar, alimentarse bien y poner atención en nosotros mismos antes de ver el actuar del otro. Equilibrar el dar con el recibir, ya que es parte esencial en la vida y se convierte en un ciclo vital sano. Alterna el trabajo con el juego, el negocio con las actividades personales y nunca olvidar la respiración para eliminar el estrés. Disfruta del convivir con amigos, dar un paseo familiar, salir de rutinas, conocer lugares nuevos, disfrutar de una rica comida, bailar, cantar, escribir, ayudar y compartir. No olvides que todo es importante. Hay que darle su debido tiempo a todas sus áreas.
Equilibra el atender tus necesidades espirituales con atender otras necesidades. Date tiempo para agradecer, descansar, meditar o simplemente tener un momento contigo. Combina el cumplimiento de las responsabilidades que tienes para los demás para el cumplimiento de las responsabilidades que tienes para contigo mismo. Equilibra cuidar a los otros con el cuidado a ti mismo. Cada vez que sea posible, seamos buenos con los demás, pero seamos buenos con nosotros mismos también. Es momento de amarnos, valorarnos y honrarnos. Recuerda bien que no puedes dar lo que no tienes, así que a trabajar. Soy Cris, les mando un beso y un abrazo con mucho cariño y nos vemos la próxima semana con mucho más. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas muestra parte de su rico acervo fotográfico en las rejas de Chapultepec. Lenguas indígenas y la diversidad cultural de nuestro país están representadas en la muestra Fiesta de Imágenes, el color de la identidad. El 21 de mayo es el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y la Cooperación. Entonces, en este marco nos parece importante mostrar pues, a la sociedad pues, esa diversidad de la que hablamos y que como comentaba ahorita, de repente pues pasa desapercibida o de repente somos indiferentes ante ella. Al mostrar a la ciudadanía que las lenguas indígenas son el patrimonio lingüístico del país, se busca combatir el racismo y la discriminación, así como generar un ambiente de mayor respeto y comunicación hacia los pueblos originarios. La exposición lo pensamos a partir de las familias lingüísticas, entonces las 11 familias lingüísticas que existen en México de alguna forma están representadas. Vivimos tan aceleradamente que de repente no valoramos, no reconocemos que hay personas, que hay sociedades, que hay culturas diferentes a las nuestras y que esa representa pues una gran riqueza. Instalada en las rejas del bosque de Chapultepec, la exhibición está integrada por 58 imágenes provenientes del acervo fotográfico del INALI y del curador de la misma, Pedro Valtierra. A través del recorrido, el público podrá descubrir rostros, costumbres, rituales y tradiciones de los pueblos originarios. Estamos hablando de 68 lenguas indígenas en el país. En la Ciudad de México se hablan más de 50 de estas. Entonces creo que también ese es un mensaje que buscamos dar, pues que quisiéramos que la Ciudad de México hubiera esa conciencia plena de esa gran diversidad que la caracteriza. La muestra permanecerá en la galería abierta ubicada en Paseo de la Reforma hasta el 11 de junio. Para México al Día, Rufino Enríquez González. La Casa Rivas Mercado, ejemplo representativo de la arquitectura ecléctica del siglo XIX e inmueble de gran valor histórico, ahí lo puede ver usted en pantalla, fue restaurada con una inversión de casi 100 millones de pesos. Ubicada en Héroes 45 en la colonia Guerrero de la Ciudad de México, la residencia fue diseñada por el arquitecto precisamente Antonio Rivas Mercado y construida en 1898. La restauración del inmueble estuvo a cargo de la Fundación Conmemoraciones con el apoyo del Gobierno Federal y de la Ciudad de México. La casa donde nació y se casó la célebre promotora del siglo XX, Antonieta Rivas Mercado, se convertirá en museo de sitio. Un total de 7 autores mexicanos figuran en la lista de 39 de los mejores escritores de ficción menores de 40 años elegidos por el Festival de Bogotá 2017. Una gran noticia para México. Se trata de Gabriela Jáuregui, Laila Jufresa, Brenda Lozano, Valeria Luiselli, Emiliano Monge, Eduardo Rabasa y Daniel Saldaña. La lista final las integran plumas de Argentina, Bolivia, Brasil y Chile, entre otros países que serán reunidas en una antología a publicarse en enero del 2018. Debe estar muy orgulloso Casio Luiselli, quien fue mi profesor justamente de su hija Valeria Luiselli. Felicidades. El Fondo de Cultura Económica extenderá su gran venta de bodega 2017 a sus librerías de Guadalajara y Monterrey para cubrir un mercado cada vez más amplio de lectores. En la Ciudad de México, la venta especial se celebrará en el estacionamiento de la librería Octavio Paz hasta el 15 de mayo, con entrada libre. Como parte de la promoción editorial se ofrecerán 300 títulos a un costo de 10 y 22 pesos, muy baratos, así como atractivos descuentos de hasta el 60%. Y hay una muestra de que cuando se quiere leer, se puede leer porque hay opciones muy
baratas. Bueno, Bansky, el grafitero más famoso del mundo, se inspiró en el Brexit, en la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea, para crear una nueva obra de arte en Dover, Inglaterra. Se trata de un mural en la que se ve un obrero retirando con un cincel una de las dos estrellas de la bandera europea. Bansky, quien mantiene su identidad en secreto, nadie sabe de verdad quién es, pintó el mural la noche del sábado y lo difundió a través de su cuenta de Instagram. Y como cada martes, Carla Sentíes nos presenta lo mejor de la cocina con sabor de México. Buenos días, soy Carla Sentíes. Bienvenidos a Sabor de México. Una de las razones por las que la cocina mexicana es reconocida internacionalmente se debe sin duda a la preservación de hábitos culinarios ancestrales. En diferente medida y en varias formas, pero seguimos comiendo los mismos productos que nuestros antepasados, como es el caso del cabuche, del que hoy les quiero platicar. Los cabuches son los botones de la flor de un cactus conocido como biznaga roja, que crece en los estados de San Luis Potosí, Coahuila, Zacatecas, Durango, Tamaulipas y Nuevo León, que en promedio miden 2.5 centímetros de largo. Han sido utilizados como alimento por los pueblos indígenas desde hace varios cientos de años y en la actualidad siguen formando parte de la dieta de los pobladores de esta región del país. De acuerdo con diferentes versiones, su sabor recuerda al del palmito. La temporada en que se cosechan estos brotes es entre marzo y abril, que suele coincidir con el periodo de Cuaresma, por lo que es común encontrar los cabuches preparados de diversas formas, ya sea la mexicana, con huevos revueltos, cocidos en agua y fritos en aceite con ajo y comino, capeados o en tortitas que se sirven en caldillo de jitomate. También se ofrecen como entrada o para acompañar carnes, pescados o ensalada, combinados con lechuga, jitomate y aguacate, que son algunos de los platillos tradicionales. Fuera de temporada, se pueden encontrar los cabuches en salmuera o escabeche. El ingenio y la capacidad de adaptación del ser humano es sorprendente. En cada clima, geografía o topografía, siempre encontrará la manera de satisfacer la necesidad de alimentarse. En este caso, pese a las difíciles condiciones desérticas de la región del norte del país, los mexicanos han sabido hallar los recursos, y no solo eso, sino transformarlos en suculentas preparaciones. Los cabuches, junto con el izote o los garambullos, muestran que incluso en el desierto, la cocina mexicana es talento y creación. Los invito a conocer más de nuestra gastronomía en mi página web, saborearte.com.mx, y a seguirme como Saborearte en redes sociales. Nos vemos la próxima semana aquí en Sabor de México. Oye, y actualizando la cifra de muertos, Omar. Así es, Pati. Javier Lozano, quien es el jefe de la oficina del gobernador de Puebla, obviamente forma parte de este equipo, acaba de actualizar la cifra de muertos en este accidente de pirotecnia allá en Puebla, sí, a 14 muertos. Iniciamos el noticiero diciendo que fueron 12. Así es. Hasta el momento se confirman 14 Último dato. muertos. Último dato, vamos al resumen. Explosión en un depósito de pirotecnia de Puebla deja más de 10 muertos y 30 heridos. La PGR presentó avances en el caso Ayotzinapa. Aún falta por detener a 7 personas. Los propios padres pidieron que el área de aplicación del LIDAR sea ahora, y esto es mucho más extenso, en una zona de aproximadamente 60 kilómetros cuadrados. Renuncia la vocera de la Procuraduría Capitalina por la polémica de los tuits en el caso de la joven hallada muerta en Ceú. Detienen a exfuncionaria de Quintana Roo acusada de desempeño irregular de funciones públicas en la administración de Roberto Borge. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que creará una constituyente militar para reforzar la unión de la Fuerza Armada Nacional. Cierran primaria en Denver, Estados Unidos, por amenazas tras romper una piñata con el rostro de Donald Trump. 7 autores mexicanos figuran en la lista de los 39 mejores escritores de ficción. Facebook toma acciones en contra de las noticias falsas en Reino Unido. Y en los deportes, Darío Verón y Picolín Palacios quedan fuera de los Pumas.
Pues muchísimas gracias, fue un placer informarles. Así es, este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Hasta luego. Gracias.